Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta presentación. Les solicitamos como siempre que por favor sean tan amables de cerrar sus videos y micrófonos para que no se genere interferencia con la presentación. De igual manera les pedimos que los comentarios, preguntas o dudas que tengan las realicen hasta el final a través del chat, mismo que estará inhabilitado durante la presentación para que no distraiga la vista de los participantes. Damos la bienvenida al señor Raúl García Morinó para iniciar la presentación. Adelante, señor Raúl. Muchas gracias, Caro. Como siempre, a nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano, les damos a todos la bienvenida a esta sesión, que es la tercera de México, y no recuerdo qué número de todas las que llevamos de la geografía turística mundial. Hoy vamos por una confusión, intercambié la presentación del jueves y el jueves voy a dar el centro de México y hoy voy a dar Veracruz y Oaxaca. Vamos a iniciar con Veracruz, este estado que lo tiene todo. Un estado, aquí tenemos esta estampa, es una estampa muy típica, son grabados que representan los sones de Veracruz. Se me hizo muy pintoresco la forma como se expresa aquí el canto a través de flores que surgen de la boca del cantor, mientras las dos muchachas bailan. Y eso es Veracruz. Veracruz es canto, es música, es abundancia. Todo el mundo dice, es en el estado donde todo se da y tiene de todo. Aquí estamos en el puerto de Veracruz, en la plaza central, la plaza de armas. Acá al fondo tenemos la Catedral de Veracruz, el ayuntamiento. Estas son imágenes del Carnaval de Veracruz, que es la fiesta más importante en el año en la ciudad de Veracruz. Todavía sigue siendo el carnaval más importante de la República Mexicana. Aquí tenemos danzantes para chicos que vienen desde Chiapas. Este es el fuerte de San Juan de Ulúa, que durante bueno, al principio fue un castillo que protegía, una fortaleza de protección. Después se convirtió en una prisión. Y de hecho, todo el arsenal de leyendas que tiene este fuerte es impresionante. Muchas historias de horror. Y los guías locales pues tienen toda una colección de estas historias y lo hacen siempre muy interesante. Aquí tenemos algunos de los pasadizos, de los túneles de San Juan de Ulúa. Estos son los portales, los típicos portales donde, sobre todo en la noche, se llega a cenar o a tomar la copa, e invariablemente los músicos, acá vemos al fondo, algunos músicos vienen a amenizar la cena, y esto es parte del folclore de la ciudad de Veracruz. Bueno, esto es ¿qué les puedo decir? Quizás sea más famoso el café de la parroquia que cualquier otra cosa en la ciudad de Veracruz. El famosísimo café de la parroquia, donde se sirve el café como debe de ser, así dicen, y es un sitio de peregrinaje. Cuando se va a esta ciudad, al puerto, es muy importante ir a desayunar pan dulce
y lo que pida uno con el café, lo que le llaman el café lechero o café con leche, que es una tradición en el café de la parroquia. Servir el café es un extracto de café y después añadirle la leche, haciendo casi una Croacia. Este es el baluarte de Santiago, en la ciudad de Veracruz. Era también una fortaleza donde se guardaban municiones y se guardaban armas. Y este es ya en el puerto, propiamente viendo hacia el mar, se encuentra el faro de Venustiano Carranza, la estatua de Venustiano Carranza. Acá está al fondo la Torre Pemex. Y uno de los raros cruceros que llegan a Veracruz no es un destino de cruceros, y en sí Veracruz no es un destino tan turístico. A Veracruz, más que por las playas y por el mar, se va por el ambiente de la ciudad, por la vitalidad que tiene, por la música, por la alegría de su gente, por el ingenio siempre tan vital, tan chispeante de los veracruzanos, que es parte de su esencia. Muy cerca de la ciudad de Veracruz se encuentra la ciudad de la Antigua. De hecho, en esta ciudad es donde empezó México. Por ejemplo, estaba así. Esta ciudad es donde comenzó, donde llegó Hernán Cortés. Se supone que ahí en el puerto de la Antigua se quedaron las naves y con el paso de los siglos, las raíces de los árboles se han ido comiendo las ruinas de la primera ciudad que se fundó en Antigua y la primera ciudad que se fundó en México, al margen de las ciudades que ya habían fundado las civilizaciones precolombinas como aztecas, mayas, pero la primera ciudad mexicana, es decir, esa combinación hispánico-indígena, fue Antigua. Aquí tenemos otra vista de la calle, de una de las calles de Antigua. Es un rincón nostálgico que normalmente se combina con la visita a Zempoala. Vean cómo los árboles y sus raíces han ido devorando poco a poco la ciudad y pues aunque hubo en algún momento el proyecto de rescatarla, se ha decidido dejarla y dejarla que se la coman las raíces y que siga su proceso natural. Esta es la zona arqueológica de Zempoala, una de las importantes zonas arqueológicas del estado de Veracruz. Aquí tienen otra vista de Zempoala, aunque la más importante es esta, es el Tajín, dedicada al dios de la lluvia, que en el mundo azteca le llamaban Tlaloc. En la cultura de los totonacos era Tajín. Aquí tienen esta emblemática pirámide de los nichos. Esto es una vista muy parcial de lo que es la ciudad. De hecho, es una gran cantidad de construcciones, muchas de ellas todavía sin rescatar, porque el costo por restaurar Tajín es inmenso, ya que es una ciudad muy grande. Aquí tiene una vista de esta formidable pirámide de los nichos. Generalmente en vacaciones, en esta plaza, hay un poste en medio donde se hace una presentación de los voladores de Papantla. Pero aquí lo importante es todo este centro arqueológico. Repito, el más importante del estado de Veracruz. Este es también parte de Tajín.
Y esta es la capital del estado de Veracruz, la ciudad de Jalapa. Aquí tenemos el Palacio de Gobierno. Y aquí tenemos una vista de esas callecitas pintorescas del viejo centro de la ciudad de Jalapa. Sobre todo en la parte antigua, Jalapa es una ciudad muy pintoresca, tiene mucho sabor y en la actualidad es una ciudad con una actividad cultural muy intensa. Además hay restaurantes de todos tipos, comida italiana y de todos lados y de excelente calidad. Si es Veracruz, tiene que comerse bien. El veracruzano no otorga concesiones en cuestión a la cocina. Como casi toda la gente del sur, veracruzanos, oaxaqueños, chiapanecos o de la península Yucatán, la comida es quizá la parte más importante del vivir. Entonces hay que comer bien. Pero es muy pintoresca esta parte de Jalapa. Les decía, es un centro cultural de primerísima importancia. Tiene una orquesta sinfónica de primer orden y el Museo de Antropología. Después del Museo de Antropología, del Museo Nacional de Antropología, el más completo, el más espectacular, es el Museo de Antropología de Jalapa. Tiene unas piezas extraordinarias, entre ellas estas cabezas olmecas, porque muchas de ellas se han encontrado en Veracruz, en la zona arqueológica de San Lorenzo. Son extraordinarias, una talla impresionante. Esta se llama la Ceiba Gráfica. Cerca de Jalapa, adyacente a Jalapa, se encuentra esta hacienda, este viejo casco de hacienda que ha sido restaurado. En la parte superior se han instalado habitaciones para recibir huéspedes. Y es un taller donde se dan clases de grabado, de fabricación de papel, de encuadernación, y todo esto está dirigido por uno de estos hombres extraordinarios que se enamoraron de nuestro país, que viene del mar Báltico, que es Per Andersen. Y él, cuando va uno de visita, les enseña el procedimiento de cómo se fabrica papel. Tiene un taller espectacular. Y el símbolo de todo este conjunto es esta inmensa ceiba que crece ahí como un guardián de todo el conjunto. Aquí tenemos el taller de grabado y todas las herramientas que se utilizan, las prensas, todo lo que se utiliza ahí está confeccionado, está manufacturado dentro de este conjunto. No se ha comprado nada. Y este es en Coatepec, la iglesia. Coatepec es una de las ciudades, bueno, de los pueblos mágicos, y aquí presumen de producir el mejor café del país. Aquí tienen otra vista de esta ciudad. Realmente tiene mucho encanto Coatepec.
Y bueno, estando en Veracruz, hay que visitar Tlacotalpan. Esta es la iglesia de San Cristóbal. Aquí tenemos la vista de Tlacotalpan. Aquí viene el río Papaloapan. Y toda esta ciudad que ha sido restaurada, pintada, y la han dejado hecha una verdadera joya. Esta es la Plaza Zaragoza. Y ven las callecitas, los comercios y casas, todo está nítidamente limpio, bien pintado, con sus portales. Es una de las ciudades más bellas, no nada más del estado de Veracruz, yo diría de la República Mexicana. Justifica un viaje. Además, ir a comer en Tlacotalpan es una delicia, los mariscos y el pescado. Es parte de su orgullo. En la región de los Tuxtlas, ya siguiendo hacia Catemaco, se encuentra esta monumental cascada que es el Salto de Eyipantla. Sobre todo cuando viene cargado el río, es maravilloso. Y el estruendo que hace es soberbio. Y llegamos al lago de Catemaco, que es un sitio muy interesante. Hay una isla que se llama la Isla de los Monos. Está habitada por monos que venían de Tailandia y venían precisamente para un experimento en una estación que hay en las selvas de Sontecomapan y de Catemaco, que es parte del Instituto de Biología, y ahí se les escaparon los monos y por alguna razón se fueron a refugiar a una isla en el lago y ahí viven. Y normalmente viven de los mangos y de la comida que la gente, que los visitantes les dan. Y llegamos al estero de Sontecomapan, que son estos canales, meternos en la jungla para llegar a la laguna y de la laguna salir hasta el mar, a un sitio que se llama Playa Escondida. Precisamente aquí está la salida hacia el mar, en lo que le llaman la barra de Sontecomapan. Ahí hay puestos donde venden ostiones deliciosos. Y bueno, salimos de Veracruz, cruzamos los límites entre Veracruz y Oaxaca y entramos a uno de los estados más fascinantes del país, uno de los sitios turísticos, pues con mayor atractivo en toda la América, que es Oaxaca. Se ha dicho que Oaxaca lo tiene todo, y en efecto tiene playas, tiene una arqueología fuera de serie, monumentos coloniales de primer orden, verdaderas joyas, tiene comida, tiene arte, es uno de los estados más completos, la gente es encantadora. Incluso cuando van ustedes al mercado, sí, no les recomiendo regatear. El regateo los indigna a los artesanos y con justa razón. Ellos tienen un precio para sus mercancías. Nunca voy a olvidar, ¿verdad? En una ocasión que estaba un turista y le pregunta y le pide cuánto es el precio de X, una artesanía, ¿no? Algo que le estaba comprando. Y le dice 50 pesos. Y si me llevo 4, se voltea así como diciendo 200 pesos. Como diciendo, ¿qué no sabes
sumar. No, bueno, pero me estoy llevando 4, 50 pesos cada uno. Como diciendo, págame, es decir, ¿por qué te voy a dar más barato si me compras varios? Muy interesante estuvo la discusión. No les gusta el regateo. Vean esta pieza de alfarería zapoteca. Está hecha con un balance, con una perfección. Y son sus urnas funerarias. Muchas de ellas tienen imágenes de dioses. Y bueno, empezamos con las playas. Oaxaca, como todo lo que es el Pacífico de México, está ribeteado por una secuencia de playas, algunas de ellas maravillosas. Esto es cerca de Puerto Ángel. Conforme vamos bajando, tenemos las playas de Puerto Escondido. Este es Puerto Escondido. Y finalmente llegamos a Huatulco, donde son, pues, según algunos son 12, otros son 14 playas. Pero es una serie de playas espléndidas, limpias, con esa cualidad del mar del Pacífico. Y algo que se ha dado en Oaxaca son, por ejemplo, la bioluminiscencia, tanto en Puerto Escondido como en las lagunas de Chacagua y en otras partes del litoral de Oaxaca, hay este fenómeno de microorganismos que tienen bioluminiscencia y en la noche o al caer la noche empiezan a encenderse como luciérnagas y crean estas playas con luz espectral, que es algo de verdad insólito y mágico. Vean esto, ¿no? Es como una constelación en el mar. Y hay mucha gente que cuando empiezan a ver esto, se salen del agua porque les da miedo y no pasa absolutamente nada. Incluso a veces se pega en la piel ciertas partículas de luz que se apagan luego, pero no pasa nada, vamos, no se va a empezar a retorcer como si le hubiera caído ácido nítrico, ¿verdad? Que mucha gente dice, es que no me va a hacer daño. Y no, es un fenómeno hermoso. Y si tienen la suerte de que les toque, caray, felicidades, porque es un fenómeno fuera de serie. Y llegamos a lo que es el corazón de Oaxaca, el Valle de Oaxaca. Es de hecho, son 3 valles, pero se unen en un inmenso valle que está cobijado por cordilleras alrededor, y esto le ha dado una fertilidad y lo hizo uno de los sitios, ¿qué les puedo decir? De los sitios de preferencia para los conquistadores españoles, y desde antes este valle fue buscado por su fertilidad, sobre todo del lado occidental más fértil, del lado oriental tiende a ser ligeramente más árido, pero fue buscado por civilizaciones entre las más antiguas de Mesoamérica. Los zapotecas y el pueblo mixteco son de las más antiguas civilizaciones. Durante un tiempo se les llamó a los zapotecas la civilización madre, y de hecho casi lo fueron
Lo que pasa es que los olmecas son más antiguos. Pero claro, cuando llegan los zapotecas que traen otra cultura, una cultura muchísimo más, ¿qué les puedo decir? Más avanzada, más refinada, reemplazan a los asentamientos olmecas y se establecen en Oaxaca, creando ciudades espectaculares en torno y al este y al sur de lo que actualmente es la ciudad de Oaxaca. En Oaxaca hay muchas iglesias, pero hagan de cuenta que son veleros en torno al gran transatlántico, que es Santo Domingo. Santo Domingo predomina sobre todas las demás iglesias. Predomina por su construcción, por su altivez y por la calidad de su trabajo, del interior de la basílica. Es algo impresionante. Como pueden ver, las torres, los campanarios son más bajos. Y esta estatura baja que encontramos en muchas iglesias oaxaqueñas es debido a los temblores. No las hacen a propósito muy altas porque pueden ser víctima de los terremotos que suelen sacudir a Oaxaca como a parte del sur de México. El caso es que aquí tenemos esta fortaleza, esta iglesia fortaleza o convento fortaleza que es Santo Domingo, una de las más importantes iglesias y basílicas en nuestro país. Este es en el patio, está la fuente, están los claustros, los arcos de los claustros, y es en donde están los claustros está actualmente instalado el Museo de Antropología, que es un espléndido museo de antropología. Podríamos considerarlo como el tercero más importante del país después del Museo Nacional y del Museo de Jalapa. El Museo de Oaxaca tiene piezas, sobre todo piezas de Oaxaca, que son verdaderos tesoros. Se ha encontrado, a pesar del saqueo, fíjense que es algo que hay que reconocer, la suerte que tenemos los mexicanos. Hemos sido saqueados hasta el agotamiento. Muchas de las ruinas y de los tesoros que se han encontrado en los sitios arqueológicos han sido llevados a otros países o han pasado a formar parte de colecciones particulares. Y lo que queda en los museos de antropología del país, pues es una selección de lo que o no se pudieron llevar, porque llevarse una coatlique, pues eso es casi imposible, o llevarse una cabeza olmeca, pero de las piezas más pequeñas hubo mucho que se llevó, o de las piezas de oro. En Oaxaca se han encontrado, en la tumba número 7 de Monte Albán, se encontraron, por ejemplo, objetos de oro muy valiosos en las excavaciones que hizo Alfonso Caso. Afortunadamente, ahí quedaron, pero cuánto, y él mismo lo dice en sus memorias, cuánto se habrá sacado. Eso no lo sabemos, pero sí hubo mucho robo arqueológico. Hasta la fecha sigue habiendo lo que le llaman el plagio. Muchas textiles, tanto de Oaxaca, de Nayarit, diseños, ¿verdad?, de artesanías han sido plagiados.
Afuera del museo, la fortaleza de Santo Domingo, se encuentra una especie de parque natural de cactáceas. Es una colección de cactáceas de México, quizá la colección más completa. Y hay que visitarla porque hay unas plantas que son extraordinarias, son totalmente diferentes. Y bueno, vean nada más qué es esto. Entra uno y comenzando por la entrada. Aquí donde está el mouse es donde entramos, vemos hacia arriba y nos encontramos con esta como placenta llena de venas, que es el árbol genealógico de los Guzmanes. Al final de cada rama hay un retrato de alguno de los Guzmanes, santos, militares, gobernantes. No sé si hayan puesto a los bandidos, porque como toda familia que se respete, tiene también la familia de los Guzmanes sus bandidos. Pero es algo que se nos cae encima. Esta es la parte baja del coro, el sotocoro. Arriba de esto está el coro. Pero imagínense este impacto. Entran y lo primero que ven es todo este monumento de oro, esta nave dorada, columnas llenas de oro y el árbol de los Guzmanes como que nos devora. Un dragón cuyo paladar y su esófago son de oro puro. Es algo muy, muy impresionante. Si yo trato de recordar en algún templo mexicano esta sensación de impacto que da Santo Domingo, no la he sentido en ningún lado. Otro tipo de impacto nos generan, por ejemplo, las catedrales góticas de Francia. Pero es otra sensación de austeridad y de misticismo. Santo Domingo no. Santo Domingo entra uno al paraíso. Aquí realmente no hay nada de místico, al contrario. Es como entra uno a un mundo de excesos, de santos si quieren, pero excesivo. Es el barroco en su quintesencia. Algo muy recomendable hacer es entrar y sentarse y esperar a que el monumento se nos vaya entregando poco a poco con todo su esplendor. Se puede visitar aquí a la derecha, está la Capilla del Rosario, que es otro de estos sitios exuberantes donde hay estípites y candelabros de oro. Aquí tienen, esta es una fotografía de lo que es el altar del Rosario. Y bueno, salimos nuevamente al patio y ya en la parte alta está el Museo de Antropología. Y saliendo de Santo Domingo, nos topamos con esta avenida, que es el Andador Turístico. Creo que originalmente era la calle de Alcalá. En la actualidad es un andador, una calle peatonal, llena de restaurantes, de cafés, tiendas de artesanía, algunas tiendas muy exclusivas, con artículos de mucha calidad.
hay que recorrerla a pie, es parte de estar en Oaxaca, haber caminado un par de veces por la avenida del andador turístico. Esta es una de las fuentes emblemáticas de Oaxaca, que es la fuente de las 8 regiones. Cada estatua, cada escultura representa una de las 8 regiones del estado de Oaxaca. Y estas 8 regiones se reúnen durante esta fiesta de la Guelaguetza, lo que le llaman el lunes del cerro, que es la fiesta más importante de Oaxaca. Y vienen gente con bailes de todas las 8 regiones. Bueno, este es el teatro de Macedonio Alcalá. Macedonio Alcalá es un músico, vivió hace poco más de 100 años, que compuso una obra, ¿qué les puedo decir? Como un himno de Oaxaca, que es el Dios nunca muere, si mal no recuerdo. Aquí pueden ver este tipo de cantera verde, que es típico de Oaxaca. Cuando no ha llovido, el verde se aclara y a veces se ve casi gris, gris verdoso, pero cuando llueve se oscurece y se ve verde intenso. Y este es el teatro de Oaxaca. Todas las representaciones importantes se llevan a cabo aquí. Cuando vienen alguna orquesta o algún concertista de fama, interpreta sus números aquí en el Teatro Macedonio Alcalá. Este es el interior. Y bueno, esta es la iglesia de la Soledad. En la Plaza de la Soledad, frente a la Plaza de la Soledad, hay algo que es muy famoso, son los helados o las nieves. Hay varios puestos, muchos puestos de nieves y de nieves con sabores exóticos, por ejemplo, de zapote o de chico zapote, maracuyá, no los típicos sabores de chocolate, vainilla, sí los hay, por supuesto, pero hay de cuanta fruta se les ocurre. Y es que eso es muy oaxaqueño, la experimentación culinaria. Algo muy peculiar de esta iglesia es precisamente esta portada, este portal, que es como de biombo, como un biombo sobrepuesto al plano de la fachada. Donde están aquí las torres, se le añadió un portal en cantera dorada. Fíjense que aquí no hay cantera verde, las torres sí son de cantera verde y está como puesto encima y tiene forma como de un biombo. Esta es la peculiaridad de la Soledad. Personalmente se me hace uno de los templos más originales de Oaxaca. Aquí lo tienen. Normalmente no está así de vacío. Es una plaza con mucha gente. Les digo, y además están las famosas heladerías. Y bueno, aquí tienen la Virgen de la Soledad. Yo tenía un amigo que decía que estaba enamorado de esta Virgen. Bueno, estas son de las esculturas que están en la fuente de las 8 regiones. Salimos de
de la ciudad de Oaxaca y nos vamos al pueblo de Mitla, donde se encuentra la ciudad, perdón, la iglesia, casi pegada, casi incrustada a las ruinas de la antigua Mitla que tienen son ruinas zapotecas tardías, no tan antiguas como Monte Albán, y tienen mucha influencia mixteca. Muchas de las grecas son de origen mixteca. Vean aquí todos estos dibujos. Esto es lo que hace único a Mitla. Además son incrustaciones de piedras, todas más o menos del mismo tamaño, cortadas e incrustadas por estas grecas. Todo esto es Mitla. He leído, yo hace unos años más de 2 años no he regresado a Oaxaca, pero he leído quejas de que han abandonado mucho Oaxaca, con todos los problemas políticos, con todo esto de los maestros, se ha abandonado el mantenimiento y la restauración de muchos de estos monumentos. Espero que esto se resuelva pronto porque el patrimonio de Oaxaca es uno de los patrimonios más ricos, más valiosos de México. Aquí tienen ya más, en una perspectiva más amplia, lo que es Mitla, uno de los patios de Mitla. Yo recomiendo visitar, porque están en la misma ruta, en la mañana ir a Yagul, al árbol del Tule, y de regreso pasar a Mitla. Y llegar a comer a Oaxaca ya en la tarde, no hacer nada. Comer tarde, comer bien, es uno de los lugares, a mi gusto, donde mejor se come en México. Aquí tenemos Yagul. Yagul ha estado muy descuidado. Esperemos que se le restaure y que se le dé el lugar que merece. Aquí tienen, esto le llaman el conjunto de los 7 patios, que de hecho son más de 7, y esto es Yagul, todo esto es el Valle de Oaxaca. Es muy impresionante, muy rico y todo rodeado de montañas. Está como cobijado por las montañas. El juego de pelota de Yagul, tanto este como el de Monte Albán, carecen del disco con el agujero por donde pasa la pelota. Quizá aquí se jugaba en una forma distinta. Pero esto es típico de casi todos los centros arqueológicos de Mesoamérica. Seguimos estando en Yagul. A ver, aquí hay nubes, entonces el sol no es tan despiadado, pero hay veces en que el sol, cuando no hay nubes, el sol cae como esos soles de Van Gogh, que lo queman todo. Pero es siempre muy emotivo caminar sobre estas antiguas piedras. Que
Algo dicen, porque siempre nos llenan de emociones que a veces no podemos identificar. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Y bueno, este es uno de las cactáceas monumentales de Yagul. Aquí tenemos otro árbol monumental, este inmenso, milenario árbol del tule. Todavía no se ponen de acuerdo. Hay gente que dice que tiene 3.500 años. He oído opiniones que dicen que tiene 4.000 años, otras que tiene 2.000 años. Sí se me hace impresionante. Un árbol empecinado en vivir milenios. ¿Con qué objeto? ¿No? Pero es emocionante llegar ante él, abrazarlo, como cuando estamos en Veracruz y vimos a la ceiba, esta ceiba enorme de la ceiba gráfica, abrazarla y dejar que la savia interna siembre energías en nuestros efímeros cuerpos humanos. Pero qué más que este monumento. Y llegamos a Monte Albán. Para mí es uno de los centros ceremoniales más importantes de toda Mesoamérica. Era más o menos contemporáneo y se dice que había una competencia entre Monte Albán y Teotihuacán. Los dos centros grandiosos, hechos como para acercarse a los dioses, sobre todo Monte Albán. Número uno, la idea de aplanar un cerro. Y le estoy diciendo no aplanar un espacio de unos 100 metros cuadrados, no, de llenarlo. Las hectáreas que fue necesario se aplanaron para edificar estas monumentales geometrías de piedra y elevarlas en ofrenda a los dioses. ¡Qué maravilla! ¿No? Y estos Monte Albán es llegar a una explanada y ver estas escalinatas. Además, la antigüedad de Monte Albán en México únicamente es superada por la cultura olmeca. Monte Albán empezó a surgir desde 500 antes de Cristo. Después, como les decía, fue contemporánea a Teotihuacán. Hubo comercio entre Monte Albán y Teotihuacán. Y otra de las cosas de Monte Albán es que está rodeado. Esto es un adyacente de Monte Albán que se llama Atzompa, que es de hecho del mismo grupo, de la misma civilización, y que estuvo mucho tiempo cerrado. Afortunadamente lo han restaurado y también está en una acrópolis encima del Valle de Oaxaca. Aquí se ve la ciudad de Oaxaca, está Atzompa y hacia acá está lo que es realmente Monte Albán. Aquí tenemos otra fotografía, el valle. Como siempre les comento, aquí hay que llegar y sentarse, de ser posible, a solas. Y dejar que las ideas y que los sentimientos fluyan
sin la obstrucción que pueden ser las palabras y los comentarios. Muchas veces cuando va uno con grupo, ese es uno de los problemas, que el grupo empieza a comentar y nunca falta alguien que sea muy simpático en el grupo, que a todos le saca chiste. Y a veces cuando uno está en un lugar de esta dimensión, que es una dimensión espiritual, porque Monte Albán es un monumento más que al poder, es un monumento al espíritu, a esta voluntad de crear esto, de aplanar, de levantar el templo. A veces dan ganas de tomar a estos graciosos y arrojarlos por la montaña para que nos dejen solos. Este es mi consejo. No que arrojen al gracioso, pero estar solos. Darse un tiempo de soledad, porque es en la soledad precisamente donde se fermentan las emociones más profundas. Dedíquenle por lo menos una tarde, y sí recomiendo la tarde, porque los crepúsculos en Monte Albán suelen ser grandiosos. Ahí sí todo el mundo entero realmente es como devorado por el valle de Oaxaca, que se incendia y todo se lo devora. El cielo ensangrentado por esas luces rojas del crepúsculo es algo inenarrable. Entonces sí, Monte Albán, déjenlo para la tarde. Cerca de Monte Albán se encuentra Cuilapan. Aquí fue fusilado Vicente Guerrero. Y estas son las ruinas de la iglesia de Cuilapan. Aquí tenemos algunas de las piezas que se encuentran en el museo, tanto de antropología como en el Museo Rufino Tamayo, que también es un museo de antropología. Estos son adornos que se han encontrado en la tumba número 7 de Monte Albán, de oro. Y estas piezas, algunas de ellas son urnas funerarias. Si se fija en el arte zapoteca, siempre tiene un refinamiento que no tiene el arte azteca. Es como más medido. Algo que, qué bueno que lo incluimos. En Oaxaca se encuentra uno de los lugares donde hay cultivo de gusanos de seda. En San Pedro, tiene otro nombre, San Pedro, después me acuerdo, pero vean, estos son los capullos de los gusanos que hay en San Pedro. Y aquí tienen las mujeres que están haciendo rebozos de seda de San Pedro. Vean nada más estas señoras, estas mujeres manipulando estos mechones de seda. Aquí ven esta, por ejemplo, que está haciendo el hilo de seda. Aquí están tejiendo el rebozo. Y si vieran qué rebozos, es una belleza de piezas.
en el telar y las manos de la mujer. Y hay algo que sí tiene, que hay que reconocerle a Oaxaca, las manos de sus artesanos y de sus artistas. Es un estado de artistas. Hay una sensibilidad muy refinada en todo el oaxaqueño. Desde la forma como trabajan el barro negro, hasta la forma como trabajan la pintura. No por algo, Oaxaca es el estado, es más bien por algo, Oaxaca es el estado que per cápita tiene más pintores en la República. Decía en una entrevista un artista que se fue a trabajar a Oaxaca, un pintor, decía, y le decía el que lo estaba entrevistando, dice, pero ¿qué vas a hacer allá? Si únicamente en el centro de la ciudad de Oaxaca hay registrados 280 pintores. Dice, precisamente por eso. Ahí entre todos nos vamos nutriendo. Y en efecto, si ustedes ven, por ejemplo, la pintura mexicana, antes de entrar al tema de la pintura, vean esta pieza pintada de rojo zapoteca. Y por ejemplo, otra en la forma como se manifiesta gran parte de la sensibilidad oaxaqueña es en los códices mixtecos. Quizás sean los más finos de todos. Esta es la fiesta de muertos o la muerteada en Atzompa, precisamente el Día de Muertos. Hay una gran fiesta que se hace ahí. Y bueno, estos son celebraciones de la Guelaguetza. Cuando se va a Oaxaca hay que ir al mercado. A ver estos quesos, las tayudas, el chocolate, cómo lo preparan. Esto es parte de las fiestas de la Guelaguetza. Es como una especie de carnaval sin ese desenfreno medio orgiástico que acompaña a todos los carnavales. Esta es una fiesta muchísimo más auténtica. Este es el Museo de Rufino Tamayo. Son piezas zapotecas encontradas en Monte Albán. Vean esta, el dios murciélago, la máscara del dios murciélago. Esta se encuentra en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Es magnífica, es una pieza imponente. Y bueno, perdonen, está borrosa, es de Rufino Tamayo,
Les decía de los artistas oaxaqueños. Cuando vemos las obras de los grandes muralistas mexicanos como Siqueiros, Clemente Orozco, incluso Diego Rivera, siempre hay un grito de tipo político, de protesta. Y dicen algo, el oaxaqueño siempre es muchísimo más sutil, más inconsciente. Ven, estos perros de Tamayo son una maravilla, ¿no? Vean lo que cosa. Este hombre ante el cosmos. La dualidad, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Este se encuentra en el Museo de Antropología. Otro de los artistas oaxaqueños muy importantes es Sergio Hernández. Es mucho más moderno, menos figurativo que Rufino Tamayo. Es un gran artista y ha tenido relevancia internacional, igual que Toledo. Bueno, entre los grandes próceres oaxaqueños, aquí tenemos Benito Juárez. Este es Macedonio Alcalá. Don Porfirio. Qué señorón, ¿verdad? Qué porte de viejo, caray. Rufino Tamayo. Francisco Toledo. Es otro que su cara lo dice todo. Que fascinante expresión. La mirada, ¿no? Estas son algunas de sus obras. De Sergio Hernández. Esta también es de Sergio Hernández. Este es el arte oaxaqueño. Que sale totalmente de dentro de las partes más irracionales del ser humano. Y esto le da una autenticidad y una fuerza. O este de Amador Montes, en estas garzas, ¿no? Una belleza de cuadro. Esta es la iglesia de Tlacochahuaya. Lo importante no es el exterior, sino el interior. Vean la bóveda de la iglesia, los murales que están pintados en la bóveda y también en el ábside del coro, estos ángeles que están acá en el coro. Es una de las iglesias más bellas de Oaxaca, y el órgano de Tlacochahuaya. Es un órgano del siglo XVI, pero vean los tubos, las flautas del órgano están pintadas con rostros como si fueran un coro. Aquí está el órgano.
Este es el convento de Tepozcolula, un convento dominico. Espléndido monumento barroco. Y este es Yanguitlán. Es otro convento fortaleza. Este es el interior, el retablo del altar mayor de Yanguitlán. Está muy, muy pelón el interior. Y únicamente en el frente está este altar. Es muy impresionante. Aquí tienen Yanguitlán, los claustros. Y bueno, esto son las chicatanas. Son unas hormigas que se pueden comer en salsa o se pueden comer en tacos. Es uno de estos platillos oaxaqueños como estos, que son los chapulines. Perdón. Aquí, por ejemplo, en el fondo tienen los más pequeños. Todos estos son los pequeños. Yo, personalmente, yo prefiero los pequeños, porque los grandes están, las patas a veces crujen. Pero es un platillo que mucha gente se horroriza. Es sabor adquirido, es un gusto adquirido. Después de probarlo varias veces, es un manjar, es una delicia, con algunas de las tantas salsas que se hacen en Oaxaca. Y miren que la cocina de Oaxaca tiene salsas extraordinarias. La comida, la variedad y la sutileza de la comida habla mucho del espíritu de la gente. Un país con una comida evolucionada es un país con un alma muy grande. Cuando nuestros platillos se limitan a la hamburguesa y a las papas fritas, es que todavía nos falta mucho que evolucionar. En cambio, esta comida oaxaqueña habla de que ya ha habido una evolución espiritual muy larga. A ver estos maravillosos tamales. Espero que no se les antojen, que ya hayan comido. Y bueno, aquí tenemos el mole rojo. El coloradito. Este maravilloso platillo que es el mole negro. Hagan de cuenta que es el monumento de la cocina mexicana. Bueno, junto con el mole poblano, el mole poblano. Hay de gustos. Los dos son grandes platillos. Y como les digo, platillos monumentales. Hasta en su forma de prepararse, toda la cantidad de ingredientes, el tiempo, el cariño que hay que ponerle para lograr el sazón perfecto. Este es el amarillo. Y el mole verde. Pues les agradezco este viaje y el próximo jueves vamos a hablar del centro de México. Esta calavera pintada por Francisco Toledo, es una calavera de jaguar. Y precisamente Francisco Toledo encabezó a un grupo de artistas
que están pugnando por la protección y el cuidado y salvar a los jaguares de la tremenda depredación humana de que han sido víctimas simplemente por las pieles. Les agradezco mucho y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Raúl. Agradecemos a todos su atención y pedimos, por favor, permanezcan con sus micrófonos y videos apagados para que no se genere interferencia. Las preguntas pueden realizarlas en este momento, por favor, a través del chat. Señor Raúl, no sé si va a comentar algo sobre Brisa Amaya. Señor Raúl. Perdón, ¿me preguntaste algo? Sí, ¿sí va a poder comentar algo sobre Brisa? Sobre... Brisa Amaya. Ah, Brisa, perdón. No te entendía bien. No se preocupe. Qué bueno que me lo dices. Les queríamos informar que pues a partir del día 15, Brisa Anaya, ¿verdad? Amaya. Brisa Amaya se incorpora a la Casa del Viaje como directora de mercadotecnia, de marketing. Le damos la bienvenida y esperemos que con esto podamos darles a ustedes, nuestros agentes de viajes, más apoyo y mejor servicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Raúl. Excelente presentación. Gracias. Señor Raúl, una pregunta. ¿Cómo se llaman las cascadas de los Tuxtlas? Las cascadas de Eyipantla. Eyipantla. Ok. ¿Hay alguna playa donde se presenta la luminiscencia y es en alguna temporada especial del año? Sí, en Puerto Escondido y en Chacagua. Normalmente es a principios del verano. Muy bien. ¿Cómo se llama la hacienda cercana a Jalapa donde se hace el papel? Ah, no es una tienda, es un instituto, es un... Hacienda. Es como, la hacienda. Ajá. Es la Ceiba Gráfica. Cuando vayan a Jalapa, les recomiendo muchísimo que visiten la Ceiba Gráfica. Muy bien. Pues muchas gracias, señor Raúl. Por ahora son todas las preguntas que nos han realizado. Con esto finalizamos el día de hoy y los esperamos a todos el próximo jueves para la siguiente sesión. En esta ocasión ahora veremos la Ciudad de México. Que tengan ustedes excelente tarde y muy buenas tardes. Muchas